¿Quieres que te respeten tus hijos, pero no consigues que te tomen en serio? Lees 1000 libros, ves mil programas y pides consejos para poner límites, pero sigues sin conseguirlo. ¿Sientes que ya no tienes fuerzas ni ganas para pelearte con ellos, para que colaboren en casa o respeten tu decisión? O por el contrario, cuando no puedes más y te saca de quicio la situación, acabas reaccionando muy fuerte y gritas, sintiéndote luego culpable. Soy Gabriel García Sáez. Buenas tardes. Hola, yo soy Esperanza Sánchez. Ambos somos instructores de educación emocional Jaume Campos y especialistas del método DIP. Y hoy, bueno, hemos querido plantear este tema tan interesante como es el tema de la relación con los hijos, de poner los límites, porque, bueno, hay mucho que podemos aprender, sobre todo si empezamos a mirar la parte emocional, que ya sabéis que es nuestra especialidad y nuestra pasión. Si os dais cuenta, mirando un poco la historia del ser humano, hemos tenido como una evolución. Al principio había como esa autoridad, ¿no? De los padres, los padres mandan, esto se hace porque yo lo digo, y había como mucho respeto, mucha obediencia, pero uno no sabe si es por miedo o qué hay ahí. Pero bueno, había como esa claridad de que había como una jerarquía, ¿no? El padre, el hijo y todo claro. Después pasamos a una etapa donde nos vamos al lado contrario, ¿no? Y es como rechazamos esa autoridad y entonces es como que nos dicen que hay que estar más del lado de los hijos, nos hacemos, hay padres que consideran que es mejor ser amigo de su hijo y como negociar todo y como bajar esa, que no haya ese escalón, ¿no? O esa diferencia. Pero claro, eso ha generado muchas veces conflictos a nivel de, pues se pierde el respeto, se pierde la autoridad y es como que ya uno no, se encuentra que no sabe cómo poner ese límite, ¿no? Cómo encontrar el equilibrio entre sí, escucharlos y respetarlos, pero no lo consigo, ¿no? Y después ahora estamos como queriendo encontrar el equilibrio porque nos empiezan a decir nuevamente que sí, que poner límites es importante, es bueno, incluso para el niño, pero después nos encontramos muchas veces que no sabemos poner esos límites y no sabemos, ¿no?, cómo hacerlo sin caer en el autoritarismo o cuándo debo ser más permisiva, relajarme un poco, pero entonces siento que no me hacen caso, ¿no? Es como que nos cuesta encontrar el punto intermedio. Así es que lo primero, daros la bienvenida a los que nos estáis escuchando y nos encantaría ya que nos fuerais dejando vuestros comentarios. ¿Cómo es esta situación, ¿no? ¿Cómo relacionáis con vuestros hijos y cuáles son las dificultades que vosotros encontráis en casa? Porque todo lo que compartáis va a enriquecer mucho más este directo, esta charla y bueno, nos va a permitir aprender mucho más. Por ejemplo, últimamente, por poner algunos ejemplos que seguramente muchos de vosotros os sintáis identificados, eh, el tema de la tecnología, lo que está ahora a la orden del día. Los niños tienen contacto con los móviles, con las tablets, con los videojuegos, eh, tanto online como, bueno, un montón de opciones, ¿no? Y entonces eso les hace pasar muchas horas con la tecnología. Más aún con todo este tema de, pues, el confinamiento o el tener menos contacto, todo esto, pues muchas veces se lleva a que utilicen más tiempo la tecnología y se comuniquen desde casa. Claro, lo que pasa es que en esos casos muchas veces se ponen límites, se les pone límites y, y bueno, pues algunas veces funcionará, otras veces habrá dilema, que sí, que no, que sí, y hay tiras y aflojas ahí, ¿no? O, por ejemplo, este es un tema yo creo, de perpetuo, el tema de los deberes, el tema de tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer esto, hay que practicar, hay que lo que sea. Eh, y en ese caso, pues empieza la lucha. Que esto es bueno para ti, que tienes que hacer esto, que no me apetece. Ahí empieza la lucha. Que uno, pues se pone unos límites, se pone unas horas, unos horarios y algunas veces, pues no va para adelante. O, o esto también es algo de toda la vida, yo creo, que es el colaborar en casa. El, el colaborar con las tareas de casa, el hacer una serie de cosas.
que no solamente estén ahí, sino que participen en todo lo que todo lo que se está haciendo al día. Bueno, pues ahí a veces va, a veces no va, a veces está todo hecho un desastre en las habitaciones, pero se les deja o no. O sea, cada familia tiene sus propios ejemplos, ¿no? Se establecen como los propios límites. O, o esto es un tema que también toca muy de siempre, ¿no? Lo que se suele decir, las malas amistades, entre comillas. Te estás moviendo, pues a lo mejor estás en un barrio o de repente, pues no sé, tus hijos se empiezan a juntar con una serie de grupos de amigos que por lo que sea, por una serie de características, no te convence, no te gusta por cómo se visten, por lo que hacen, por cómo se expresan. Bueno, ahí eso cada uno lo ve. Y, y bueno, pues ahí empiezan a surgir límites. Límites que muchas veces el niño no está de acuerdo, o sí, pero ahí empieza a haber un tira y afloja. Tal vez en algunos de esos os veáis identificados. ¿Qué otros puedes contar, Esperanza? Sí, el tema, cómo ellos manejan eso, ¿no? Cómo reaccionan ante nuestros límites, pues se encierra en la habitación, no me hace caso, no me habla, o me contesta mal, o no me hacen caso. Es como todo eso es lo que queremos ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí, a ver, todavía no tenemos ningún comentario, así es que os invitamos a que escribáis, porque como digo, del compartir es de lo que vais a aprender, ¿no? La pregunta que ahora os querríamos compartir es sobre todo cómo manejáis esas situaciones, porque muchas veces o buscamos información en Internet o buscamos, leemos libros, que hay muchos, ¿no? Sobre el tema de la educación, la crianza con respeto y empatía, cómo poner esos límites de forma amable. ¿Qué es lo que hacéis vosotros normalmente? ¿Buscáis información o cómo lo gestionáis en el día a día? ¿Es una situación que os supera o es algo que lleváis de forma fácil y consideráis que no hay ningún tipo de conflicto? Comentarnos cómo es, qué soluciones aplicas en estos casos. Por ejemplo, algunas de las soluciones que nos, que se pueden buscar en Internet, pues es hacer al niño partícipe de los límites. Pues cuando se establece una norma, que ellos sean partícipes de esa norma. El poner límites proporcionados y justos, que no sea algo que no puedan conseguir para que no se frustren. Son cosas que, pues siempre dentro de esa estructura, puede que algunos lo hayáis hecho o no, y puede que a veces ayude. Respeto mutuo y cooperación. Habría que ver muchas veces cómo lograr esto también. Actuar con amabilidad, no con permisividad. Todos estos son algunos consejos que encontramos en Internet. También nos dicen hacer que el niño reflexione acerca de su conducta, involucrar al niño en la búsqueda de una solución, ayudarle a reparar lo que ha hecho. Y todo esto está muy bien, pero lo que nosotros echamos en falta ahí o lo que vemos es que todo esto está enfocado para ayudarnos a poner esos límites. Pero es como que estamos obedeciendo o siguiendo unos consejos, unas instrucciones, pero ni nos estamos escuchando nosotros, ni estamos escuchando a nuestro hijo. Entonces es como si nosotros no existiéramos y aquí lo más importante fuera poner ese límite. ¿Ya? Pero, ¿qué está pasando más allá? Eh, hay preguntas, ¿no? Hay preguntas muy importantes donde tenemos que empezar a profundizar para no quedarnos en repetir simplemente lo que nos está diciendo, porque si eso después a nosotros no nos funciona o nos cuesta aplicarlo, es por alguna razón. Entonces, cuanto más repitamos lo que nos dicen, menos existimos nosotros y sobre todo nuestro hijo, ¿no? Entonces ahí es donde queremos ir entrando para que podamos entendernos a nosotros, entender a nuestro hijo y poder tomar nuestras propias decisiones en ese momento, en función de lo que está sucediendo ahí y no tanto en función de lo que nos dicen, lo que nos dicen que está bien o está mal, porque al final genera ese caos, ¿no? Entre
muchas veces no quiero hacerlo como mis padres lo hicieron conmigo, pero veo que hacerlo de otra forma tampoco me funciona o tampoco nos hace sentirnos bien en casa, porque al final está el mismo caos, o me dicen que soy muy blanda, o me dicen que soy muy dura. Hay una insatisfacción ahí constante. Entonces vamos a entrar realmente en qué podemos observar en esa situación, desde dónde estamos poniendo el límite, qué está pasando, qué necesita realmente el niño. Y todo eso nos va a permitir entender más el fondo y no quedarnos solo con el concepto de hay que poner un límite o cómo lo pongo, sino más allá. De hecho, aquí todo esto comienza cuando no nos hacen caso. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando no te hacen caso? Estableces un límite y de repente ese límite no se respeta. Entonces, a veces puede que surja la parte más autoritaria o la vertiente del castigo. Eh, Como con un poco con la idea esa de si esto es así, pues ¿qué pasará más adelante cuando crezca? Hay que cortarlo de raíz. O con este tipo de frases como no te lo repito más, porque lo digo yo y punto, ¿no? Esa parte más autoritaria. O se acabó, te quito esto y listo. Em, o a veces empezamos con paciencia, aguantamos un poco, a ver, que no me quiero cabrear, que no me quiero cabrear, que sí, y empezamos a aumentar hasta que llega el momento en el que, ¡pum!, se acabó. Castigado con tal o castigada de tal manera. O te quedas tanto tiempo sin lo que sea, videojuegos, lo que es, cada uno con esas cosas que a lo mejor más les gusta. Eh, en este caso, pues es todo aquello que nos saca de nuestro punto, que nos saca de nuestras casillas, que nos lleva a la rabia, que incluso nos lleva a un punto de histeria en ciertos momentos. Como, es que no puedo más, me tenéis harto, o me tienes harto. Y desde ahí también hay muchas sensaciones. Habitualmente lo primero que se reconoce es la rabia, pero hay mucho más allí, ¿no? Ahora después vamos entrando poco a poco. Sí, fijaros que aquí lo que ha comentado Gaby es más desde el autoritarismo, ¿no? Esto se tiene que hacer porque sí. Después está la otra parte que nos puede suceder, ¿no? O podemos estar entre medias o nos puede pasar cada uno de los dos en diferentes situaciones, pero el otro lado sería cuando cedo, cuando como no sé qué hacer o no consigo enfrentar esa situación y resolverla, es como que al final cedo y como que soy muy, muy blanda o muy blando y no consigo, ¿no? Poner ese límite. Y podemos entrar como en el victimismo, ¿no? De decirles, ay, es que me vais a matar a disgustos, o incluso ceder la responsabilidad, ¿no? Es como yo no soy capaz de gestionar esto, pues ya verás cuando venga tu padre. O al revés, ¿no? O el padre que dice, pregúntale a tu madre, a ver cómo, que ella te diga, ¿no? Entonces, ante esa situación de impotencia, de no saber qué hacer, pues unos tirarían como la tremenda de esto lo digo así porque soy tu padre y se acabó, y otros pues podrían irse por el lado de no sé qué hacer, esto caigo en ese victimismo, puedo caer en depresión, ¿no? Como que esto me supera y me retiro, ¿no? Mejor. Fijaros, por aquí Carmen, por ejemplo, nos dice cómo ella lo maneja, con prueba, ensayo y error, aprendiendo a ser madre con los conflictos que eso trae, dándome cuenta de los patrones y viendo qué pasa a mi hijo y a mí, sintiendo el dolor, la culpa, el miedo, al enfado. Claro, es como que Carmen ahí ya tiene más conciencia, va observando todo eso, pero sigue habiendo, ¿no? Esa dificultad. Bueno, voy probando, ensayo y error, ¿no? Voy haciendo y voy saliendo como puedo. Catherine dice, a mí me sale lo autoritaria, me cuesta mucho lidiar con eso. Claro, porque luego me sale la autoritaria porque ya no puedo más, pero después me sale la culpa, el arrepentimiento. Entonces, al final, como decíamos, una cosa es cómo reaccionamos cuando algo me saca de mis casillas o reacciono explotando o cediendo, pero hay como una sensación primera de ellos, al no respetarme, me están tomando el pelo, me están faltando el respeto. Pero eso puede ser lo más visible, pero si nos damos cuenta podemos profundizar mucho más, ¿vale? Para poder entender realmente qué está pasando.
porque, como decíamos al principio, sí que es importante el tema de los límites, pero hay que observar desde dónde pongo yo el límite. Si lo estoy poniendo porque dicen que hay que ponerlos, porque creo que es bueno para ellos, porque tengo miedo a malcriarlos o por su bien, pero yo realmente a lo mejor no me siento coherente o bueno, vamos a ir viendo qué hay dentro de mí, ¿no? Entonces, eso es interesante ir viéndolo. Sí, de hecho, en todo esto que hemos explicado está un poco esa parte de la estructura. Se establece una estructura, se establecen unas normas, se establecen unos ritmos, unos horarios. Eso es a lo que lleva toda esta parte que hemos estado hablando, ¿no? Cuando buscamos en Internet los consejos. Y, y en esa estructura, pues está bien, tiene su función y, y genera unas facilidades, genera una confianza también, un soporte para el niño. Se siente como que hay un apoyo y un espacio donde se puede sentir más seguro, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahí todavía no hemos hablado de la parte emocional. En esa estructura la podemos establecer, nos puede costar más o nos puede costar menos. Nos podemos sentir mejor o peor con esa estructura. Pero al fin y al cabo es una estructura y hay 1000 tipos de estructura. Pero la estructura está bien, es algo que viene bien para los límites. Ahora, ¿qué es lo que pasa también cuando no hay estructura? A veces se genera caos y desde ahí, pues como no hay ese soporte, pues nos movemos en la reacción continua. Es que una vez dices, vamos con un criterio y luego con otro criterio. No se sabe, el niño no sabe desde dónde tiene que afrontar la situación. Y entonces, pues la seguridad, la confianza, todo esto se pierde. El tema es, o sea, si en todo esto, cuando el niño tiene ese soporte, esa estructura, aún así no miramos esa parte emocional, aún así pueden saltar esa parte de los límites. Podemos tener dificultades. De hecho, muchas veces puede que ocurra algo y el niño tiene alguna dificultad o no le ponemos o no ponemos los límites claros y el niño busca que te pongan los límites de alguna manera. Esto no es evidente, ¿no? No te dicen, ponme los límites, ¿no? Pero cuando te están de alguna manera retando, buscándote, intentando buscar los recovecos por donde se puedan colar, pues de alguna manera es como que lo que están pidiendo es que le pongas ese límite, que establezcas esa estructura, ese soporte. Desde ahí se van a sentir más seguros, ¿no? Con más confianza. Y bueno, desde ahí, pues nosotros somos el adulto y habitualmente somos los que apoyamos, los que protegemos, los que cuidamos. Cuando no hay esa estructura, es como si de alguna manera no protegiéramos o no cuidáramos o no apoyáramos. De hecho, si el niño no siente que hay esa estructura y no siente que hay ese apoyo, esa protección o ese cuidado, pues desde ahí habría que ver si tú no estás, quién está o quién toma el control de esa situación. Porque si de alguna manera tú estás o no puedes estar o cuando llegas estás cansado, que esto ocurre mucho, pues falta esa estructura y entonces muchas veces el niño toma el control y desde ahí pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, tú ya no marcas las normas, las va marcando él, porque no hay una estructura, hay un vacío. Entonces es normal, es evidente que eso ocurra así. Esta es la parte de la estructura. Ahora, todavía no hemos entrado en la parte emocional. Es que todo este tema de los límites tiene mucha miga, ¿no? Tiene mucho de dónde sacar. Sí, claro, entonces quedamos claro de que
es importante la estructura para el niño, porque le da seguridad, le da confianza, pero el problema es que muchas veces esa estructura que nosotros le damos, ese límite, no viene de una coherencia interna. Y entonces aquí es donde nosotros os queremos preguntar y ir pensando y escribiendo. ¿Desde dónde crees que estás poniendo el límite? Esa norma que tú pones, ¿desde dónde la estás poniendo? Porque muchas veces hay una incoherencia o una lucha interna entre lo que yo creo que hay que hacer y lo que siento que hay que hacer. Por ejemplo, cuando nuestros niños son más pequeños, pues que tienen ganas de jugar, a lo mejor es hora de acostarse ya, porque claro, se hace muy tarde y quiero que descanse las horas que debe, o a lo mejor mañana hay que ir al colegio, y es como que sabemos que esa estructura de acostarse temprano, de lavarse los dientes, de comerse la cena, todo eso es importante. Y entonces entramos en ese rol de ser estrictos, de empujar, ¿no? Porque es como que ellos solo quieren jugar y corretean por la casa y a lo mejor han estado todo el día tranquilos y justo cuando llega la hora de acostarse, cuanto más se alteran y entonces empieza ahí la lucha, ¿no? Venga, va, los dientes, va, a la cama. Y ellos todavía más se dispersan. Y ahí nos podemos dar cuenta de esa lucha interna, ¿no? Porque por un lado, a ti también te apetece pasar de rutinas y a lo mejor jugar con ellos, pero la mente es la que te está diciendo no te descontroles, venga que que ya es tarde. Entonces vamos a empezar a mirar ahí dentro, porque esa incoherencia que nosotros estamos sintiendo, ellos la están percibiendo también inconscientemente a nivel energético, emocional, todo eso se está percibiendo y eso también hace que yo no tenga la seguridad, la confianza en lo que le estoy transmitiendo, sino que estoy ahí más en ay, venga, hay que lavarse los dientes o hay que acostarse, pero a mí también me encantaría dedicaros todo el tiempo del mundo aquí, ¿no? De hecho, por eso luego vienen las vacaciones y es como todos nos relajamos mucho más. ¿Esto os sucede? Por ejemplo, ¿podéis identificar algún tipo de lucha interna? A veces el miedo a mimarlos demasiado, a malcriarlos, ¿no? El criar a nuestros hijos o ponerles ese límite amoroso, pero sin malcriarlos, ¿no? Eso también es algo que nos han dicho mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, las abuelas, ¿no? No los cojas demasiado cuando lloren. O sea, cuando lloran tú quieres ir corriendo a cogerlos en brazos a ver qué les pasa y te dicen, no, no los cojas demasiado porque luego se malcrían, se acostumbran a los brazos y entonces peor. O los métodos para dormir, que sí hay que dejarlo llorar, que sí hay que, ahora después te dicen que no, que es mejor que duerman contigo. Entonces, fijaros cuánta incoherencia hay, ¿no? Entre lo que nos dicen que hay que hacer y lo que realmente sentimos nosotros por dentro. O muchas veces el tema de la culpa, ¿no? Se nos mueve de, ay, es que es muy pequeño, pobrecito, y hay que llevarlo al cole, pero yo soy la primera que no querría. O sentir que si le pongo límites, pues no me van a querer, la sensación de que voy a ser mala madre. Todo eso está mostrando nuestra incoherencia interna. Entonces, ir observando, ¿no? Desde dónde ponéis el límite, desde dónde ponéis la norma, ir escribiéndolo en el chat. Incluso, bueno, luchas internas pueden ser, o sea, estamos poniendo algunos ejemplos, pero la lucha interna puede ser de mil maneras, ¿no? Por ejemplo, a la hora de coartar la libertad, sientes que estás coartando la libertad o que cuando le pongo el límite, pues como la canción de Pink Floyd, ¿no? Leave the kids alone. Como deja a los niños que ellos sigan, que ellos aprendan, eh, que ellos vayan aprendiendo, ¿no? O por ejemplo, cuando nos sentimos, nosotros sentimos esa parte más rebelde, nos sentimos rebeldes ante la norma, nos cuesta aceptar la norma a nosotros mismos y nosotros queremos establecer la norma, pero al mismo tiempo la rechazamos. Ahí hay una lucha interna. Entonces, muchas veces, incluso porque tenemos conflictos con nuestros propios padres sin resolver, que de esto también hablaremos más adelante. Es justo eso, estoy como con conflictos dentro que no he resuelto, con ideas, con creencias, pero por otro lado, sigo consejos externos
y estructuras externas que no van conmigo, con mi forma de llevar la vida, con mi forma de sentir. Y, y se genera como un conflicto interno que a lo mejor no hace falta ni que lo exprese. O sea, esto no va de sí, sí, pero no, no, no. O sea, puede ser algo interno que lo llevas un poco en tu vida, sales un poco, te ponen una norma y te quejas. Ah, pero ¿cómo que? Luego de repente vas a tu casa y estableces tus normas muy fijas y muy claras, pero a veces no funciona. Hay como una rebeldía por parte de los niños, de los hijos. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Resulta que a lo mejor yo estoy viviendo la norma de otra manera. Con esto o con cualquier cosa que genere una lucha, una disonancia, una incoherencia, algo que es distinto para mí, lo siento de manera distinta. Y yo pretendo presentarlo como algo que está bien, que no pasa nada. De esto se hace mucho con los niños, o sea, es muy habitual, es más habitual de lo que pensamos. El hecho de decir, no, no, no le hables al niño de esto o no le digamos esto, como que presentas ciertas cosas ante el niño, como que está bien, como que tú lo vives con normalidad y con tranquilidad, cuando no es así, cuando emocionalmente a lo mejor estás triste, estás roto por una muerte o por algo que ha sucedido y te presentas como, no pasa nada, va todo bien, va todo bien. No, no, estoy triste. Pues eso lo hacemos con las emociones. Pues con las normas y con todos los límites también se hace igual. Se establecen una serie de cosas y se sienten otro tipo de cosas. Y eso por dentro se nota, lo notas tú, pero es que el de fuera también lo está notando. Sí, aquí, por ejemplo, Catherine dice, yo los acuesto temprano en la semana y el fin de semana flexibilizo. Así llegamos a algo más equilibrado. Pero fíjate, Catherine, que ahí no estás escuchando, no estás observando la parte emocional, ¿vale? El tema sería, podríamos decir, ¿cómo te sientes tú cuando tienes que acostarlos temprano? Si hay, sobre todo te das cuenta si hay algún tipo de resistencia por parte de ellos, ¿no? Porque, bueno, si ellos te lo ponen fácil, pues bien, ¿no? Pero observa si hay algún tipo de resistencia y sobre todo qué sientes tú, ¿no? Eh, porque luego también a veces, sobre todo, por ejemplo, el tema de las emprendedoras, ¿no? Yo recuerdo también cuando eran más pequeños, ese momento en el que todos duermen es como tu momento para hacer tus cosas, que puede ser emprendimiento o puede ser la madre que está esperando que los niños se acuesten, como le pasaba a mi madre, cuando todos estábamos acostados, ella se dedicaba a limpiar, a fregar el suelo, a barrer, porque era como cuando nadie deambulaba por la casa, entonces era su momento, ¿no? Entonces, claro, eso también genera un estrés, una ansiedad por, venga, acostaros ya, ¿no? Que necesito o descansar o hacer mis cosas. Ahí también está habiendo una emoción dentro, ¿no? Una lucha entre, no es que quiera deshacerme de ti, no es que me molestes, pero yo tengo una necesidad que cubrir. Pues ahí dentro hay una incoherencia y como decía Gaby, esto a lo mejor ni siquiera lo expresamos, ¿no? Por ese miedo a no le voy a decir a mi niño que tengo ganas de que se acueste, porque va a pensar que no lo quiero. Pero está dentro de ti, ese remolino de emociones está ahí dentro y si no lo vemos o no lo expresamos, la realidad de lo que está sucediendo afuera, puede ser el estrés, las discusiones, ese desobedecer, todo eso nos va a estar mostrando esa parte interna que normalmente no escuchamos. Como dice Catherine, bueno, el fin de semana flexibilizo y así está el equilibrio. Vale, pero ¿cómo se está dando eso? ¿Cómo está sucediendo durante la semana? O a lo mejor llega el fin de semana y vale, sí flexibilizo, pero ¿hasta dónde flexibilizo? Porque yo diría hasta las 11 y a lo mejor mis hijos quieren hasta la 1 y vuelvo a tener el mismo conflicto. Entonces ahí es donde queremos empezar a mirar. Y por ejemplo, Nati Leal dice, mi hijo es pequeño, 1 año y 9 meses, y por ahora se duerme temprano, pero tenemos una rutina marcada. Cuando no quiere dormir, le pregunto qué quiere y aunque no sabe hablar, me indica lo que quiere, jugar u otra cosa. Un rato más y luego a la cama. Me ha resultado mucho mejor. Antes eran gritos y yo muy cansada, frustrada de no poder lograr ser una buena madre. ¿Qué dirías, Gaby? Y fíjate, esto lo estábamos comentando, esa parte de, bueno, la frustración es una sensación, ya estamos entrando en la parte emocional, el agotamiento, el cansancio, la saturación, ahí empezamos a entrar, ¿no? Y hemos comentado antes esa parte de sentirse una mala madre o un mal padre.
cuando ponemos el límite. Eso ocurre, en este caso te ocurre a ti, o te ha ocurrido, ¿no? Como comentas ahí. Y, y bueno, lo has manejado, has encontrado a partir de ese punto de observación y de ensayo y error un poco, pues has encontrado ahí un equilibrio. Aún así, no quiere decir que esa sensación que tuviste o que has tenido en alguna ocasión de, ay, es que me siento mala madre, eso ya haya quedado ahí, sino que eso es algo que merece la pena observar, merece la pena indagar. ¿Qué es lo que me ocurre ahí? ¿Qué es lo que siento? Eh, ¿Cómo son las características un poquito más, extendiéndome en eso que me ocurre? Porque a veces lo notamos un poco y no, esto no me gusta. Claro que no nos gusta. Pero si no lo resolvemos, ahí queda presente ese conflicto para la siguiente vez. Y, y bueno, a veces, pues cuando ya, a veces cuando van creciendo, pues la cuerda se tensa en ciertas ocasiones y ahí vuelve a surgir esa sensación, porque no la hemos resuelto. Por eso es importantísimo primero tomar conciencia, o sea, ser consciente de lo que me ocurre y qué es lo que siento, dónde lo siento. Todo eso que hacemos en la educación emocional Jaume Campos. Porque desde ahí podemos sentir si lo que siento es tristeza o incluso o me guardo las cosas o me callo o me sale esa rabia, pero no quiero utilizarla porque luego me siento mala madre. O puede ser de mil maneras, ¿eh? Y desde ahí a veces luego caigo en la apatía, en la tristeza o incluso algunas veces podemos caer incluso en la depresión. Eh, o, o nos vamos guardando, acumulando, intentando evitar esa sensación de me siento mal o me siento mala madre y vamos acumulando. Y a veces, ¡pum!, estallamos. No puedo más con esta situación. Y de repente, pues un día, no sé, nos sale más esa parte más histérica y es que esto no puedo más con esta situación. Y de repente luego nos sentimos otra vez culpables, porque claro, estamos intentando que eso nos salga, que no nos sintamos así. Pero es que no lo estamos gestionando, no lo estamos observando cuando ocurre, sino que lo intentamos acallar un poco. O si le ponemos el remedio, pues bueno, ya va bien, así va bien. Eh, a veces lo que nos ocurre que cuando soy ante una norma, ante algo que establezco, si soy flexible, incluso puedo yo perder el valor. Puedo, esa parte de no me siento respetado, que estábamos comentando antes, es como que no tengo suficiente valor para ti, para el niño o para cualquier otra persona que no cumple esa norma. No me estás teniendo en cuenta, no me estás valorando, ¿no? Y desde ahí desaparezco. Es como que no tengo valor. Y desde esa sensación que es más profunda, hay mil reacciones. Pues puede ser esa parte más, cómo que no me respetas? ¿Cómo que no tengo autoridad? ¿Cómo que no tengo valor? Y desde ahí sacamos la rabia. O desde ahí intentamos sacar la rabia, pero la guardamos, la dejamos a un lado porque nos sentimos mal, culpables, y nos callamos, intentamos que eso no sea así. Bueno, hay mil formas, ¿no? Está bien que lo que has comentado, pero si tienes oportunidad, a lo mejor lo puedes hacer incluso ahora mismo. Vete un poco a aquel momento en el que has sentido, te has sentido mala madre, en la situación concreta, pues me pasó esto y entonces en ese momento hice esto, reaccioné de esta manera y luego me sentí como mala madre. Recupera un poco esa sensación y a ver también dónde lo sientes. A veces lo sientes en la cabeza, en la mandíbula o en la garganta, la expresividad, un poco en el pecho, la parte más afectiva, o en el estómago, la incapacidad de hacer ciertas cosas. Obsérvalo. Y para todo el que esté ahí, observar también vuestras situaciones. Sí, Sí, sí. sobre todo serían como dos puntos a observar.
a nivel emocional. Y el que hemos dicho, desde dónde pongo la norma, si es porque creo que tengo que hacerlo y porque es bueno para él y ya está, pero no me estoy escuchando yo, ni al niño tampoco. Y el otro lado, cuando no se cumple lo que yo estoy pidiendo, ¿qué ocurre y cómo me siento yo o cómo me he sentido en alguna vez, ¿vale? Porque como ha dicho Natalie, y ya Nati, y le ha comentado Gaby, que yo haya encontrado una forma de entendernos mejor no significa que esté resuelto y que no vuelva a aparecer, porque fíjate que es como tú has entrado en, vale, escuchar a mi niño, que me indique si quiere jugar un poco más, vale. Y ahí a lo mejor encontráis el punto, pero tiene 1 año y medio todavía. Imagínate eso, cuando vaya creciendo, que él considere que quiere jugar 3 horas más, pero para ti consideras que con 1 hora es suficiente porque ya mañana hay que ir al colegio. Ahí cuando empieza a haber diferencias entre lo que él quiere y lo que tú consideras que es mejor o lo que a ti te apetece, ahí es donde vuelve a aparecer el conflicto, ¿vale? Entonces, y desde ese miedo a no ser buena madre, pues probablemente cedas y cedas y cedas y al final te encuentres como que estás, que te arrastra demasiado, ¿no? Por eso después vamos al otro extremo. Entonces entro en frustración, grito me agoto demasiado. Por lo tanto, ¿desde dónde pongo el límite para observar y qué siento yo sobre todo y qué pasa cuando no se cumple? Eso es lo que os pedimos que vayáis escribiendo, ¿vale? Porque ahí es donde realmente empezamos a escucharnos desde otro punto, que es el que no tenemos casi nunca en cuenta, y es donde nosotros vamos a poder ir profundizando para descubrir qué está pasando ahí. Sí. Bueno, mencionando un poco en la educación emocional Jaume Campos, presentamos así como de manera muy, muy clara las como 3 partes, ¿no? De lo que sentimos, para que observéis, que es las sensaciones que normalmente se ubican en el cuerpo. Pues tengo escalofríos, pues tengo una punzada en el estómago, pues me duele la cabeza, siento presión en la cabeza, noto como que se me encaja en la mandíbula. Son sensaciones físicas. Dolor de Eh, espalda, do- me- luego, eh, que lo podemos siento achacar a la tensión, postura y también tiene otro mensaje emocional. siento tensión en la espalda, noto la zona del lumbar muy cargada, o incluso las piernas las tengo como dormidas. O sea, las sensaciones pueden ser de 1000 tipos, ¿no? Pero eso va enlazado con una emoción. Y las emociones, pues ya sabemos lo que hay con las emociones, que puede ser tristeza, rabia, pues culpa, no sé, miedo, frustración, soledad. O sea, desde ahí son sobre todo son emociones que las sentimos y a veces duran un poco y luego suele bajar la intensidad. Sube la intensidad y luego baja. Suelen presentarse así. Me viene mucha rabia y ¡bum! Para. Me viene tristeza, entro en la tristeza y luego calma un poco. Son como picos. Pero luego están los sentimientos, que es algo que es más perpetuo, más continuo. Es como algo que está ahí, que me siento, por mucho que haga, me siento que no tengo valor. Que esto es de lo que estábamos comentando antes. Siento que me siento invisible. Es que aquí yo no cuento, aquí yo no cuento. En esta familia yo no tengo, o no tengo valor, no soy suficiente. O siento que estoy solo, me siento soledad. Y desde ahí lo noto continuo. Es como algo que entro en esa soledad y me siento solo. O siento que no soy suficiente y lo siento continuamente. Y de vez en cuando, ¡pum!, tengo un pico de rabia. O de vez en cuando tengo un pico de tristeza. Pero siempre desde el no soy suficiente. A veces me siento que no soy suficiente y reacciono con rabia. A veces me siento que no soy suficiente y reacciono con tristeza, con apatía. O sea, son diferentes maneras. Y eso de repente me hace sentir una sensación en el cuerpo, una sensación determinada. Pues todo esto es importante. Todo esto
es muy importante que le demos importancia, que lo observemos. Catherine dice, cuando me desgasto mucho con los niños o me da rabia, me siento tensa, dolor de cabeza y estómago. Ese sería como el punto de partida, ¿no? El observar las sensaciones del cuerpo. Como ha dicho Gaby, está la parte de la sensación del cuerpo primero que nos está hablando, después entramos, está la emoción, esa tensión, la rabia y luego está el sentimiento. Pero para poder hacer ese recorrido de ir como profundizando, buceando desde la sensación física hasta el sentimiento, que es donde realmente está el aprendizaje, donde está esa conexión con nuestro niño interior, todo eso es un proceso de autoescucha, de trabajo, que es lo que hacemos en las fases de la educación emocional Jaume Campos. También se puede trabajar a nivel individual con las sesiones del método DIP, porque algo muy importante, por ejemplo, y ahora retomamos lo que comenta Catherine, es que nosotros también, cuando no hemos hecho un trabajo personal de limpiar los conflictos que tenemos de nuestro pasado, de nuestra historia, nuestra relación con nuestros padres, como también ha comentado Gaby, lo que hacemos es que reaccionamos por toda esa mochila que traemos. Es como que nosotros proyectamos nuestros conflictos en el niño. Si a mí no me han dejado decidir o ser de pequeña y como tomar mis propias decisiones, sino que siempre me he sentido como muy anulada, cuando yo después intento poner unos límites y no se me hace caso, es como que esa sensación de ser inferior, de no ser importante, vuelve a aparecer. Y eso desde ahí es desde donde yo puedo terminar gritando, sintiendo rabia, impotencia, tanto lo que comenta Nati como Catherine, es esa parte donde siento rabia, me pongo tensa, pero es porque realmente se están también se están activando esos conflictos que tenemos sin resolver. Entonces, con las fases de la educación emocional Jaume Campos, aprendemos a entendernos a nivel emocional, qué está pasando ahí, y por otro lado, con las sesiones del método DIP podemos trabajar de forma individual para sanar y liberar esos conflictos que uno mismo pues no puede acceder ahí, no lo puede liberar. Porque si no, como digo, todo eso lo estamos proyectando en el niño. Y todo esto es lo que nos perdemos cuando nosotros nos quedamos solo, y esto es un gran error, solo ponemos el foco en el comportamiento del niño o en si me obedece o no me obedece o en ese límite, en esa norma que yo quiero imponer. Pero realmente qué está pasando dentro de mí, ¿no? ¿Qué está pasando en el niño? Ahí nos estamos perdiendo todo un mundo que se está dando. Por ejemplo, en el caso de Sí, de Catherine, ¿no? hecho, Que nos dice, me da rabia, me siento tensa, dolor de cabeza y estómago. La cabeza tiene que ver más con esa parte mental de querer resolver las cosas, de que se hagan como, como la parte de control, ¿no? Esa parte que piensa que las cosas deberían ser de esta forma. Sin embargo, el estómago te está indicando, el estómago es la incapacidad de actuar, la dificultad para hacer algo que yo quiero. O porque yo quiero hacer algo, poner una norma, pero no me están haciendo caso, ¿no? Toda esa parte del estómago se cierra, se pone tensa. Entonces, ves observando, por ejemplo, Catherine, qué sensación hay en la cabeza, en el estómago, qué está pasando y qué significa para ti que no te hagan caso, que no se cumpla esa norma, ¿no? Y ahí vas a poder como ir entrando, ir entendiendo esa tensión, esa rabia que se despierta, ¿no? a veces en todo esto se están reproduciendo roles, se están reproduciendo muchas veces conflictos familiares. Puede ser que si miramos un poco algún conflicto que tenemos con alguno de nuestros hijos, dices, se parece enormemente a los conflictos que tengo con mi pareja. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Es como si estuviésemos generando el mismo rol, como si mi hijo estuviese cogiendo el rol del padre o el rol de la madre y desde ahí se producen los mismos enganches. Básicamente lo que está pasando, o sea, por poner un ejemplo, esto puede pasar de mil maneras. Los conflictos familiares que se retoman o incluso entre hermanos. Yo con mi hermano me peleaba siempre y pasaba esto, o lo solucionamos de tal manera y de repente ves que tus hijos se pelean entre ellos de igual manera como cuando a ti te pasaba con tu hermano. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se están como reproduciendo
conflictos de otros momentos. Y es que esos conflictos no se han resuelto, no se resolvieron en aquel momento y de alguna manera, puede ser que sea a través de ti o a través de alguna situación que se ha vivido, que ha impactado en los niños y que de alguna manera ellos han adquirido, lo han hecho suyo, pues se acaba reproduciendo. O incluso nosotros mismos, como tenemos ese conflicto sin resolver, pues reaccionamos de una manera muy determinada y aquí, como estamos comentando, siempre hay un lenguaje inconsciente, o sea, algo que no sabemos que está ahí. De hecho, el lenguaje es como, no sé si es el 10 o el 20% de la comunicación, luego hay un 80% que es no verbal, o sea, gestos, formas, de todo. Incluso de ahí está luego esa parte inconsciente que también se está transmitiendo una emoción, una sensación, y el otro lo está captando. Todo esto ocurre, lo que pasa es que no somos conscientes o incluso a veces nos golpea la realidad. ¿Cómo se parece esto a lo que me pasaba a mí? ¿Cómo se parece esto a las discusiones que tenía yo con mi pareja? ¿Cómo se parece esto? Claro, porque son los conflictos que le han quedado sin resolver. Por eso es tan importante resolver todo esto, porque se están reflejando no para molestar, no para fastidiar. Los conflictos no quieren fastidiarte, molestar en tu vida o generarte un mal. Lo único que se está buscando es que ese conflicto se resuelva y se pueda aprender de él. Y bueno, y de ahí pues puede haber 1000 tipos de conflictos. Entonces, tal vez este rol en vuestra familia, en esos Espera, cosas que repite. se reproducen. Repite lo último, que te has quedado pillado ahí un momento. Sí, que tal vez vosotros ahora mismo identifiquéis algo o digáis, ay, pues a mí me pasa, la relación que yo tenía con mi madre es la misma que tiene mi hija conmigo. ¿Cómo puede ser si yo lo rechazaba tanto? Y de repente dices, ves, observas que te pasa lo mismo. O de tu hijo, o con tu abuelo o con tu abuela. Ahí se dan situaciones muy parecidas. Y, y son conflictos que de repente se vuelven a posicionar y se vuelven a reproducir. Y puede ser a través de tus propios conflictos. Por eso es tan importante observarlo. Así que seguid observando. Si encontráis algún tipo de conflicto así, comentadlo, que es importante, ya que tenéis ahora la oportunidad para hablarlo. Sí, sí. Y de hecho, fijaros, queda un último punto, por ir cerrando, súper importante, que no estamos teniendo en cuenta, y es la necesidad del niño. Es decir, no estamos entendiendo la necesidad del niño cuando se salta la norma, ¿vale? Es decir, ¿para qué se salta el límite? ¿Qué hay más allá? ¿Qué le lleva a comportarse de esa forma? O dicho de otra forma, ¿qué emoción o qué bloqueo, qué internamente le impide hacerte caso? Eso es lo que normalmente no se tiene en cuenta, aunque, por ejemplo, bueno, Carmen se tiene que ir. Un besito, Carmen, gracias por estar. Chao, Carmen. Eh, Nati decía, vale, yo escucho a mi hijo, a lo mejor lo que necesita, lo que quiere es jugar un poco más, vale, pero a veces es que ni siquiera los niños saben qué les pasa y qué es lo que necesitan y lo pueden mostrar de esa forma, con la rebeldía, con la rabia, con la desobediencia, pero no estamos, no podemos entenderles si nosotros no hemos hecho primero un trabajo en nosotros, si no nos hemos escuchado, si no hemos trabajado en esos conflictos que comentábamos antes, esos roles que traemos de nuestros antepasados. Si no hay primero un entendimiento de toda esa parte, no vamos a poder entender qué le está pasando al niño. Entonces, aquí podemos nosotros comentar algunas de las cosas que pueden estar pasando, pero que es interesante también tener ese punto en cuenta. Y no, como digo, desde esa parte, venga, vamos a negociar, de venga, dime tú qué quieres o qué necesitas. Es que no se trata de eso, se trata de ir más allá, ¿vale? Porque, repito, a veces ni ellos saben lo que necesitan o qué les está pasando. Así es que no es tan fácil como decir, venga, ¿qué te pasa? Que a veces ni ellos saben lo que les pasa.
Sí, para eso, para eso también habría que observar si yo sé lo que me pasa a mí. Es lo primero, ¿no? ¿Cómo vamos a saber lo que le pasa al niño si yo no sé lo que me pasa a mí? Es directamente, o sea, es que es imposible, no se puede. Es como si dijeras, le voy a enseñar a leer al niño, pero es que yo no sé leer. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo haces? A no ser que le digas a alguien, enséñale a leer, no vas a poder hacerlo. Es imposible. O sea, no hay manera de hacerlo. Pues de igual manera, las emociones tienen su propio lenguaje, tienen su propia comunicación, se transmite, se observa, se entiende también las emociones. Pero si nunca te han enseñado, si nunca has aprendido a hacerlo, es imposible que lo transmitas, es imposible que le ayudes a entender lo que le pasa, a entender, porque tú no entiendes lo que te pasa a ti. Lo primero es entenderte a ti. Y por eso a veces se pone mucho el foco en el niño. Es que le pasa esto, es que está más rebelde, es que madre mía el niño, ¿no? Madre mía, esta niña que es que últimamente, desde que está preadolescente, está tontísima, ¿no? O eh, mil formas, mil maneras. Ponemos el foco en el niño. Pero claro, al niño, a la niña le está pasando algo. Y desde ahí buscamos siempre lo que hemos dicho, la estructura, buscamos solucionar una serie de cosas, poner las normas, las consecuencias, sí, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel emocional? Puede ser que surja un conflicto en concreto y, no sé, por ejemplo, el niño o la niña está incordiando, está dando vueltas, está molestando, como solemos decir, ¿no? Para ya, hombre, deja de hacer esto. Mira que te estoy diciendo, que te duermas ya, ¿qué te pasa? Que te duermas ya y empiezan, y desde la rabia, el cabreo, que no me quiero dormir, que esto, lo otro. Puede ser que tenga miedo, puede ser que lo único que quiera es que te esté incordiando para que tú vengas a ese espacio, para que la acompañes, para que se sienta protegida. Pero lo único que estamos viendo es ese incordio, es ese dar vueltas, ese molestar, que no me duermo, que empieza a chinchar a mi hermano para que vengas y al final pues mm, estés en la habitación. Pero ahí incluso el niño en ese momento puede que tampoco lo sepa. O a veces sí que sabe, pero le cuesta reconocer eso. Pero claro, si nosotros no percibimos eso, lo único que vamos a entrar es establecer la norma, qué es lo que me toca hacer, esto y esto, consecuencia, consecuencia, consecuencia. Norma, has fallado. Y desde ahí es todo mental. No podemos entrar. A veces esto también se puede dar en el colegio, muchas veces, ¿no? Incluso en casos de acoso, de bullying, que al niño le pasa algo en casa. Uf, está últimamente más rebelde, está últimamente más callado, está últimamente más... ¿Qué le está pasando? Pues es que últimamente no te aguanta nadie. Te estás todo el rato saltándote las normas, vienes tarde, ¿qué pasa contigo últimamente? Y, y a nivel más interno es una llamada de socorro. Lo están viviendo desde el silencio, desde el callarse, pero están viviendo un proceso interno muy duro. Pero todo esto no lo conocemos. No podemos conocerlo si no estamos en contacto con nuestro propio mundo emocional. Cuando estamos en contacto con nuestro propio mundo emocional, es muy fácil conectar con ese niño, con tu propio hijo, y empezar a entender, empezar a notar qué le está pasando. Hay miedo, hay rabia, hay cabreo, hay tristeza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se está moviendo ahí? Porque eso se refleja. Eh, o, por ejemplo, si hay un conflicto en la pareja, hay separaciones, esto ocurre, está a la orden del día. Una separación, el padre y la madre, el niño. eh, los padres, para un niño, los padres es como lo más necesario, lo más cercano, lo imprescindible, lo que nunca traicionaría. Es así, lo viven así. Eh, te quieran más, sientas que te quieran más, sientas que te quieren menos, en el fondo lo sienten así. Eres lo más necesario. Y desde ahí, si hay una división,
si hay una discusión, si hay una separación, desde ahí ellos se sienten divididos y ellos pueden reaccionar con rabia, pueden reaccionar saltándose los límites, cabreándose o incluso con miedo o con tristeza, con impotencia. Pero desde ahí tenemos que entender que hay algo más profundo. ¿Cómo se sienten esos? Muchas veces se sienten responsables de eso, se sienten culpables, sienten que no son no tienen valor suficiente y como que no consiguen que la pareja esté unida, que tus padres estén unidos, porque para ti para ellos la pareja no es pareja, son padres, es padre papá y mamá. Y desde ahí no entendemos ese fondo, ¿no? Ese es el tema, encontrar un poco más el fondo, entrar más al fondo de lo que están sintiendo. Eh, o muchas veces el mayor, por ejemplo, el mayor se le tiende muchas veces a dar más responsabilidad, a, a decirle, pues encárgate de esto, es que ya eres el mayor, es que ya siendo el mayor tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Desde ahí hay un montón de conflictos que al final los que son los mayores de la familia tienen por ser el mayor, simplemente cargan mucho más, se responsabilizan de mucho más, se exigen muchísimo más, se sienten con mucha tensión, mucha carga en la espalda, mucha responsabilidad y a veces esa responsabilidad no es suya y continúan en la vida así. Se están generando conflictos que van a durar de por vida, van a tener esa forma de comportarse de por vida. Fijaos lo importante que es todo eso de los límites, de cómo establecemos las normas, de cómo nos acercamos a ellos. Se están formando pequeñas personitas y desde ahí, pues nuestra manera de gestionar nuestros propios conflictos está haciendo que ellos nos aprendan nuestros propios conflictos, aprendan la propia manera nuestra de resolver los conflictos y nuestras emociones, de cómo nos escuchamos y de cómo escuchamos a los demás. Hay muchísimo en todo eso. Qué otros conflictos se te... Sí, muchas veces, como decimos, a veces no es tan claro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le pides algo a tus hijos, que colaboren en casa o que no hagan los deberes, esa resistencia muchas veces pues se la achacamos, es que es un vago, es que es un lento, que está enganchado en las redes y por eso pues no quieren hacer otra cosa. Pero realmente cuando entramos ahí en el fondo nos podemos encontrar con pues a lo mejor la soledad que ellos encuentran bueno, los primeros son los adultos que están todo el día a lo mejor trabajando o incluso cuando estás presente en casa, no siempre estás presente a nivel emocional, sino que estás en tus historias, en tus conflictos. En el tema del emprendimiento yo lo he visto tanto en mí como en las madres con las que trabajo, esa parte de ¿qué hago? Si estoy con mi trabajo me siento culpable porque tendría que estar con ellos. Si estoy con ellos, estoy pensando que tendría que estar haciendo lo otro o haciendo las cosas de la casa. Entonces, esa sensación de que yo no estoy realmente con ellos, no estoy disfrutando, ellos también lo están sintiendo, esa desconexión, esa soledad. Pues eso lo pueden ellos mostrar de muchas formas, ¿no? Con esa rebeldía o con la sumisión o con el silencio. Eh, puede estar mostrando también una sensación interna de, bueno, como mis padres parece que no existo para ellos, o con padres a lo mejor muy exigentes que, que siempre como le están sacando el defecto a las cosas, o por ese deseo, ¿no? De que sean mejores, pues siempre como les decimos las cosas para que las hagan mejor. Ellos lo pueden sentir como una exigencia, como que no se está valorando lo que ellos hacen y esa sensación de, pues si haga lo que haga, no va a servir para nada. Entonces, pues aunque me manden cosas, pues yo no las voy a hacer, ¿no? Pero realmente en el fondo puede estar ese sentimiento, ¿no? De apatía, de no tengo motivación porque siento que me están exigiendo tanto que haga lo que haga, nunca llega la felicitación, el reconocimiento, ¿no? Pues eso puede generar precisamente esa sensación de parálisis, de bloqueo, aunque el niño quiera contentarte y hacer lo que le estás pidiendo, pero emocionalmente se siente bloqueado. O hay muchos niños, por ejemplo, también que pueden tender a esa parte agresiva, ¿no? De incluso de llegar a hacer bullying a otros niños en el colegio o con los hermanos.
pues también hay que ver qué está pasando ahí. Fijaros que aquí se les suele dar mucha atención a los que son maltratados, pero al que maltratan no se le da atención, salvo para castigarlo o para reprimir esa conducta, cuando realmente no se está entendiendo qué le está pasando. Y muchas veces pueden actuar desde el miedo o porque ellos hayan sufrido un maltrato antes o por bueno, de alguna forma han sentido ese miedo a esa indefensión o se han sentido solos o no protegidos y puede salir esa parte de yo ataco antes de que me ataquen a mí, porque necesito protegerme, necesito defenderme. Pero claro, hay que ver desde dónde nace eso, ¿no? Qué vacío o en qué momento ellos han sentido desprotegidos para generar esa lucha y ese ataque al entorno. Todo esto es lo que realmente podemos empezar cuando trabajamos a ese nivel de profundidad es cuando las cosas empiezan a cambiar. Si nos quedamos centrados solo en la superficie, en lo que sucede, ahí nos estamos perdiendo todo un mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, dice Catherine, lo que dices, Gabriel, es muy cierto. Nati dice, he sentido eso cuando me frustro. Y Nati también dice, sí, he sentido que todo se acumula en la garganta, luego presión en la cabeza y a veces el estómago se aprieta. El estómago, Muy bien. como decíamos, esa incapacidad de actuar, no porque no sepa actuar, ¿vale? Sino porque hay algún miedo, una indecisión, una inseguridad, algo me está ahí paralizando y lo noto en el estómago. Lo que se te acumula en la garganta, es interesante que vayas observando, ¿no? ¿Qué sensación hay en la garganta? Si es un nudo, si es como que me aprietan, como que me ahogo, como que no puedo respirar. Cuanto más lo miremos con más detalle, más vamos profundizando. Claro, aquí a lo mejor no podemos entrar de lleno, pero eso es un poco lo que nosotros vamos enseñando, ¿no? Porque más que entender por qué me pasa esto desde la cabeza, cuando vamos escuchando el cuerpo nos va dando las respuestas, pero es todo un proceso que hay que aprender, ¿vale? Entonces, en la garganta lo que se me acumula es esa parte de que yo no puedo expresar, ¿no? A lo mejor tengo miedo a hacer daño con lo que digo o a expresarme como soy. ¿Qué está pasando, no? Ahí en la garganta. De alguna forma es como que yo cierro. Cuando dices todo se acumula en la garganta, como que me sube o el deseo de expresarme o el enfado o algo y lo corto. Y fíjate que antes decías, siempre terminaba como gritando, ¿no? Claro, el grito o la explosión viene como consecuencia de todo un proceso de aguantar, de acumular, de callarme, de, bueno, no pasa nada, va, lo dejo pasar. Y eso se va ahí acumulando como pequeñas gotitas, 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 hasta que llega un momento en que ya no puedo más y entonces sale. Pero claro, sale en forma de grito, de explosión, donde ahí, claro, ya realmente hago daño al otro y me lo hago yo. Y muchas veces queremos como resolver esa explosión o ese grito, pero como digo, esa parte es como la explosión del volcán que se ha ido generando durante mucho tiempo y que seguramente hemos tenido la sensación más leve en la garganta o en el estómago, pero como nadie nos ha enseñado a trabajar eso, a gestionarlo, lo vamos silenciando, lo vamos normalizando. Bueno, el estómago será que estoy nerviosa o que he comido mucho o que me sienta mal la comida y vamos como normalizando todo eso. O la sensación de la espalda, bueno, es que llevo mucha carga o tengo una mala postura por el ordenador. Bueno, ahí puede haber algo también a nivel emocional. Eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Ir aprendiendo a escuchar el cuerpo, la parte emocional, y eso nos va a permitir entender mejor a nuestros Sí, hijos y a nosotros mismos. sí, una cosa que tal vez no hemos así mencionado de manera muy clara, pero el tema de las descargas, de toda esta parte que acumulamos, que a veces reaccionamos, que incluso podemos llegar pues, a dar un azote, a pegar. eh, y todo esto habría que observar también desde dónde lo hacemos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque mucho de esto viene de nuestra propia acumulación, nuestra propia frustración. Es una propia descarga. Estamos sintiendo rabia y descargamos esa rabia de un golpe. Sentimos rabia y descargamos esa rabia con gritos. Eh, todo, o la tristeza, o sea, todas las emociones
cuando no las gestionamos, pues es como que se van acumulando. Y lo que ocurre de vez en cuando es que se descarga. Y normalmente si no sabemos descargar, que esto es algo que también pues enseñamos a entender esa parte y a descargar de manera saludable, no solamente, no para descargar, no con el fin de descargar, sino con el fin de poder seguir trabajando con eso. Y porque claro, desde la histeria no podemos trabajar con las emociones. Desde el pánico total no podemos trabajar con eso. Tenemos que descargar un poco. Pero lo que estamos habituados es a descargar pues, en otra persona muchas veces. O incluso en los niños. Podemos descargar en los niños. Porque ya descargamos en las personas, en las parejas, en la familia y en los hijos también podemos hacerlo perfectamente. Entonces, eh, es importante observar eso también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos estableciendo una consecuencia o estamos descargando nuestra propia frustración, descargando nuestra propia rabia o emociones que no estamos manejando o gestionando? Esto también suele ocurrir mucho. Entonces, a todo ello, ya un poco por terminar, a lo que estamos un poco llevando a todo esto es la importancia de la propia responsabilidad, de lo que sobre el trabajo personal, sobre el trabajo sobre ti mismo, sobre cómo empezar a gestionar lo que sientes. Y eso es tan importante que necesita un proceso de aprendizaje. No se hace ni me leo un libro y ya sé, ni me veo un vídeo y ya sé. Todo eso ayuda, pero como hemos dicho, la estructura ayuda, pero hay mucho más. Pues en esto es igual, el aprendizaje es igual. Tú no puedes aprender a gestionar, te tiras 40 años sin gestionar tus emociones y de repente en un vídeo lo aprendes. O te apuntas 4 cosas en un papel y lo aprendes. No, no va así. Esto se aprende de manera práctica. Se practica y en el proceso de estar dentro de la emoción, alguien te dice, fíjate, date cuenta de esto. Mira lo que tienes que hacer. Baja un poco descarga un poco, haz esto. ¿Qué estás sintiendo? Uy, no me doy cuenta. Observa esto, observa lo otro. Todo todo ese trabajo, como el que aprende a nadar, necesita aprenderlo en el agua. No recibir una teoría en un PowerPoint y luego decir, ya sé nadar. No, no se puede hacer eso. Por eso os animamos a que, pues eso, a que ya sea que os trabajéis en vosotros mismos, ya sea haciendo sesiones con el método DIP, como lo que hacemos nosotros, profundizando en algún conflicto en concreto en el que nos resulta imposible entrar y gestionarlo, acompañaros hasta el punto donde está el conflicto y poder gestionarlo. Pues ya sea empezando a trabajar con las fases, como comentaba antes de Esperanza, de la educación emocional Jaume Campos, que lo hacemos cada tantos meses y que ya hay algunos alumnos, por ejemplo, Carmen, que se ha ido antes, que ya ha hecho, por ejemplo, algunas de las fases. Y, y bueno, también está el curso gratis que vamos a lanzar en mayo bueno, os invitamos a que pongáis mucha atención en los próximos live porque pues eso os vamos a ir, os daremos indicaciones para que os registréis. Por ahora no lo vamos a lanzar, todavía queda tiempo, pero va a estar súper bien, va a estar súper interesante y súper práctico. Así que no os lo perdáis porque va a ser un trabajo muy bueno para recibir ese pequeño, ese primer trabajo si nunca has hecho nada con esto y dices, me gustaría, pues vamos a hacer ese pequeño trabajo que para muchos será un gran trabajo, porque las emociones cuando nunca las has trabajado, lo que hacemos nosotros va a ser una gran experiencia. Así que bueno, pues atentos a eso. Sí, ahora me gustaría que, bueno, primero gracias a Catherine, Nati, Carmen por compartirnos sus comentarios. Nos gustaría que escribierais qué os lleváis como aprendizaje de este Facebook Live. Sandra nos dice saludos a Esperanza y a Gaby. Muchas gracias por tocar Buenas. este tema. Gracias, Sandra. Sandra también ha hecho las fases.
va por la mitad, así es que seguiremos trabajando. Pero sobre todo, ¿qué habéis descubierto en este live? Y podéis escribirlo ahí en el chat, porque para nosotros, por lo menos el principal objetivo era que dejemos de normalizar, de centrarnos en la norma y en el poner el límite, de si consigo ponerlo o no consigo ponerlo, sino más bien cómo me hace sentir eso a mí y cómo estoy viviendo esa situación, desde dónde pongo el límite, si estoy siendo coherente conmigo y con mi hijo o lo estoy poniendo desde la necesidad, ¿no?, mental de ponerlo y el cumplir con los cánones. Eso para nosotros, ese punto de responsabilidad de decir, a ver, yo estoy existiendo, yo me estoy escuchando en este proceso y cuidado, no solo a nuestro hijo, ¿no? Como decíamos, desde esa parte de no ser mala madre. No, porque esa línea de criar desde el respeto puede hacer que nos arrastre todavía más, porque ese miedo a no ser duras, a no generarle un conflicto a mi hijo, me puede hacer demasiado blanda o demasiado... puede hacer de la crianza algo muy complicado, porque en el día a día no es fácil esa convivencia. Entonces nosotros vamos un paso más allá, con que os llevéis ese mensaje de tengo que empezar a escucharme, por lo menos a darme cuenta desde dónde lo estoy haciendo y cómo estoy manejando la situación y darme cuenta de que yo ahí estoy sintiendo y mi hijo también. El tomar conciencia de eso ya es un gran paso, que probablemente hasta ahora solo estábamos luchando por conseguir eso sin darnos cuenta de realmente, ¿no?, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué estamos sintiendo y para qué hacemos todo esto. Nati dice, me queda muy claro que tengo muchas cosas que trabajar en mí primero y ponerme mis propios límites. Gracias. Vale, pero esa forma, genial, el aprendizaje de que todo empieza por ti, pero el ponerte tus propios límites no tiene que ser un trabajo mental, ¿vale? Que muchas veces decimos, es que me tengo que poner seria, o tengo que empezar a organizarme, o tengo que ser más permisiva, o cuidado, porque precisamente eso a veces nos lleva a la exigencia propia, a la culpa, porque tanto si yo soy exigente y dura y autoritaria, agresiva, como si soy demasiado blanda o permisiva, todo eso tiene una explicación. Lo que hemos estado hablando del fondo, ¿no? ¿Qué me hace a mí comportarme de esta forma? Tanto si exploto como si no soy capaz de decir lo que yo quiero. Todo eso tiene una razón de ser. Y si yo simplemente intento cambiar mi forma de comportarme con una intención mental o una orden mental, va a ser algo pasajero, temporal, que en cuanto se ponga la cosa difícil afuera, otra vez me voy a desequilibrar, ¿vale? Entonces, bueno, os invitamos, como ha dicho Gaby, el curso gratis que haremos en mayo, que va a estar súper interesante, y que sigáis atentas o atentos todo este mes de abril. Vamos a hacer Facebook Live muy interesantes. La semana que viene, por ejemplo, hablaremos del tema de la pareja, tanto si tienes como si no tienes. Seguro que en algún momento has tenido alguna relación, pues de eso hablaremos la semana que viene. Sandra Sí. dice, yo me llevo el aprendizaje en concreto en una situación de enojo con mi hija, que la reprendí por haberme dejado afuera por una travesura en la que cerró la puerta con seguro. Pero en realidad el enojo afloró en mí cuando me ignoraba, cuando yo le hablaba. Luego la culpa, ya que ella solo estaba jugando. La cosa es que reacciono en cuestión de segundos, ya hasta después hago introspección, ya cuando herí. Bueno, pero todavía puedes aprender mucho de esa situación, aunque sientas que como que ya le has hecho daño, ya has metido la pata, ahí eso ha pasado por algo. La vida no nos maltrata o no quiere que suframos. Todo eso está pasando por alguna situación. Y no es tanto lo que ella ha sufrido, sino lo que tú estás sintiendo por creer que le has hecho daño, ¿vale? Entonces siempre empieza por ti y eso te va a permitir acercarte a ella y entender lo que le está pasando. Y también algo muy importante es que no podemos evitar que nuestros hijos tengan conflictos, generen conflictos, que sufran o que tengan heridas emocionales, podríamos decir, ¿vale? Porque muchas veces en ese deseo de educarlos de la mejor forma posible, que sean adultos felices y responsables y sin traumas, perdemos nuestro centro, nuestro equilibrio. Y tienes que saber que hagas lo que hagas, no es lo que tú haces, sino cómo lo vive el niño. Tú a lo mejor le das
10 besos porque quieres demostrarle que lo quieres, y si él necesita 30, va a sentir todavía carencia. Entonces, no actuemos desde el querer salvarlos, sino del empezar a entendernos para después entenderlos a ellos. Y cuanto más coherente sea yo conmigo misma o conmigo mismo, más sana, podríamos decir, va a ser esa educación. Sí, mira, aquí dice Catherine, lo que me llevo es que hasta ahora he actuado desde la parte mental, desde lo mental, y ahora debo de aprender a escuchar mis emociones y también la de mis hijos. Pues si te llevas eso, genial, Catherine. Un Es éxito. el fin principal de esta hora, que a lo mejor que hemos pasado esta hora y cuarto. ¡Wow! Luego ya es seguir, sí, sí, se nos pasa el tiempo. Se nos pasa el tiempo. Es que es un tema con mucha amiga. Y además que nos toca mucho a todos. O nos ha tocado cuando hemos sido pequeños. O sea, este tema es impresionante. Así que sí, lo principal es eso, por lo menos saber esto y a partir de ahí empezar a caminar en entenderse uno mismo, en trabajar en uno mismo y de ahí el hecho de poder entender al otro, al niño, a tus hijos, a tus sobrinos, a quien sea, porque esto no tiene por qué ser directamente hijos, también pueden ser sobrinos o si eres profesor o si trabajas con niños, va a ser mucho más fácil para ti establecer los límites, va a ser mucho más fácil entender al otro y entender lo que le siente y lo que le está pasando. ¿Por qué se está saltando esos límites? Y, y no va a ser una lucha, no va a ser un empujar, algo muy costoso, mucha carga, sino que va a ser sencillo. Cuando las cosas se viven, es mucho más sencillo. Cuando realmente hay conflictos, se convierte en algo muy pesado. Por eso normalmente es algo muy pesado, con mucha carga, porque tenemos mucho ahí todavía sin resolver. Así que es cuestión de empezar a entrar, a observar, a darse cuenta y a aprender a gestionarlo. Y ahí estamos nosotros para acompañaros. Así Así es. que muchas gracias a todos por haber estado ahí. Vuestros comentarios son muy enriquecedores y súper necesarios, porque Así así es. podéis hacer entender a otros también a través de vuestra propia experiencia. Totalmente. Así es que nada, muchas gracias por vuestros comentarios y vuestro acompañamiento, y nos vemos la semana que viene. Un besito. Gracias. Chao, Chao, chao. hasta luego.